Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Lunes negro hoy en Francia tras nuevos cortes en las carreteras, protestas más intensas que estos días y el bloqueo de la ciudad de París por parte de los agricultores franceses. Y son precisamente sus compañeros españoles y nuestros transportistas los que están pagando el pato de todo esto. Están en el punto de mira por considerar que hay una competencia desleal en los precios y en las exigencias medioambientales de España respecto a Francia, algo que niegan los sindicatos agrarios de nuestro país y el propio ministro de Agricultura. El caso es que 20.000 camiones viajan a Francia al día, la mitad cruza el país galo para descargar en otros países y todo esto les está provocando elevadas pérdidas económicas, más allá de la inseguridad que pues sienten los camioneros en cuanto cruzan la frontera. Hemos visto imágenes en las que los agricultores franceses entran en los camiones españoles, arrasan con todo, tiran la mercancía, como ven ahí en sus imágenes, al suelo y no les dejan avanzar. Y todo esto alentado hoy por el gobierno francés, que también habla de competencia desleal con España e Italia. Pero vamos a hablar ahora con el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, que corrijo, José Luis, Carmelo González. Sí. Carmelo González, perdón, sí, tiene razón, Carmelo González. Correcto. Es muy importante, sí, yo hubiera hecho lo mismo. Correcto. Bueno, hoy ha sido uno de los peores días de esta huelga. Se ha intentado sitiar París y sus mercados de abastos. Dicen los agricultores que quieren que la capital francesa pase hambre para que se reconozca la labor del sector. Yo no sé qué balance hace del día de hoy y de las pérdidas de los transportistas españoles en estos últimos días de protesta y de huelga. Bueno, la verdad, antes de nada, gracias por permitirnos dar voz al sector en vuestro programa. La realidad es que llevamos una semana, no es un lunes negro, es una semana en la que hemos tenido bloqueos importantes. Si bien el fin de semana ha estado más tranquilo, que se ha permitido circular, pero muchos de los camiones han seguido bloqueados. Hoy estábamos de alguna manera animados porque había una reunión a las 6 de la tarde en el Ministerio con el primer ministro francés, llegar a tal, pero las noticias que tenemos no son buenas. No ha habido acuerdos y mañana a priori se van a recrudecer los bloqueos y la firmeza de la protesta de los agricultores. O sea que martes negro también el de mañana. Entiendo que el mayor problema lo tienen sobre todo con los productos perecederos, cuando no pueden llegar a su destino en tiempo y forma, ¿no? Sí, así es. Además estamos en campaña. Lo que no llegue a los lineales de las distribuidoras, tanto de Francia como de Alemania o Bélgica, es mercancía perdida. Pero no solo los productos perecederos. Hace unos días también han atacado cisternas de vino español con destino a Alemania y la han vaciado completa, con lo cual las pérdidas, pues ya estamos hablando de 10 millones, 12 millones diarios de pérdidas de la flota, sin contar los daños a la mercancía y en algunos casos, desgraciadamente, los daños a los vehículos también. Y vamos a cruzar los dedos para que no haya incidencias con nuestros conductores. Señor González, lo decía usted, enero es un mes clave en la campaña, sobre todo hortofructícola. El año pasado, fíjese, se exportaron 1,25 millones de toneladas, lo que supuso 1.600 millones de euros. Han pedido también al ministro de Transportes de España, Óscar Puente, que les ayude para que interceda con el gobierno francés y que se respete la libre circulación de vehículos, personas y mercancías. Yo no sé si ya hay respuesta, si ha habido algún contacto. Vamos a ver, desde que se iniciaron los conflictos la semana pasada hemos estado tratando de advertir a las autoridades españolas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, incluso de Fuerzas de Seguridad y Exterior, para que nos permitan circular. Tal como dice la norma, tiene que haber total libertad para circular personas y mercancías. Y esto nos estamos viendo imposibilitados de circular. La situación es grave. Las pérdidas están siendo cuantiosas y la verdad es que a fecha de hoy desconocemos, supongo, quiero ser optimista, mejor. Quiero ser optimista en que los ministerios españoles estén actuando con Bruselas y con Francia, pero no tenemos contestación a nuestras demandas. Por eso digo que quiero ser optimista y espero realmente que las autoridades españolas estén tratando de proteger los derechos de nuestros trabajadores. De hecho, Bruselas ha sido hoy muy crítico con lo que están ustedes padeciendo. Hoy se han desplegado hasta 15.000 policías. ¿Están los camioneros teniendo suficiente protección por parte de la Gendarmería francesa? ¿Qué le cuentan?
Vamos a ver, la realidad es que los 15.000 gendarmes se han distribuido básicamente alrededor de París para tratar de evitar el colapso de París. Esta situación de bloqueo es ya desgraciadamente habitual cada X tiempo. Cuando descargan los camiones o vacían las cisternas, los gendarmes están observando, pero no actúan. En esto están ustedes dando imágenes en las cuales los manifestantes van a cara descubierta. Antes se protegía. Hemos ido, los conductores que han tenido estas incidencias, han ido a tratar de denunciar los hechos a la gendarmería y no les han permitido poner la denuncia. ¿Quién va a asumir este gasto? ¿Va a ser la propia Francia? Los hechos nos demuestran que Francia, a lo largo de los años, con todas estas cuestiones, no ha pagado nunca ningún daño a mercancía ni a camiones, con lo cual nos sentimos totalmente indefensos. El hecho de que se nos diga que podemos circular por carreteras secundarias no deja de ser pues otro embudo. Las carreteras francesas van a atravesar pueblos pequeños, rotondas donde los camiones han de subirse encima y puentes donde los tonelajes que llevan estos camiones no van a poder soportar. Es una ratonera el ir por carreteras secundarias en Francia. En definitiva, a su pregunta, no nos sentimos protegidos. Y ante esta indefensión que usted denuncia, cuando un camión es asaltado, ustedes como organización, ¿qué recomiendan a los camioneros que hagan en estos casos? Bueno, me imagino que son sinceramente no enfrentarse, porque con las horas los ánimos se van elevando por parte de algún elemento subversivo y de alguna manera que genera más conflicto. Evitemos daños personales. Ya ha habido, desgraciadamente, 2 fallecidas porque un coche ha tratado de saltar un bloqueo y ha alcanzado a 2 personas de los manifestantes. Lo que pedimos es tranquilidad, no nos metamos en más líos. Bastantes líos tienen ya con estar 4 y 5 días tirados en la carretera sin ninguna ayuda y sin poder llevar las mercancías a destino, con lo cual la primera medida es evitemos conflicto. En este momento podría haber una recomendación, pero no sabemos si decirla o no. De alguna manera, en base a la información que disponemos, los bloqueos van a ser mañana más fuertes. Quizás yo diría, no salgamos a la carretera, porque nos van a paralizar, no ya en la frontera de la Junquera o en Irún, sino antes. Pero esto es muy difícil de animar a las empresas de transporte a que no salgan para evitar problemas. Estamos trabajando y si las empresas no trabajan, perdemos mucho dinero. Bueno, muchos camioneros ya lo están haciendo, lo de quedarse en sus casas a la espera de que todo esto pase. Algunos camioneros también se quejaban hoy de que los productos que les quitan luego los revenden. ¿A usted le consta eso? Bueno, en algún caso nos han comentado esta circunstancia, que los productos que se desechan, no sé si los revenden o los propios huelguistas que están en los piquetes o en los bloqueos, pues se lo llevan a sus casas. No tenemos una realidad palpable para que esto suceda, pero sinceramente no me extrañaría nada. Los productos que ponemos en España, en Europa, son de una calidad extrema y no me extraña que se los puedan llevar aprovechando la coyuntura. Me parece vergonzoso. Lo mismo que me parece vergonzoso que en este momento el gobierno francés pretenda que los camiones que han sido descargadas su mercancía, que se han quemado incluso, asuman el gasto de la limpieza de esas zonas donde se ha producido ese daño. Me parece impresionante que el gobierno francés o la gendarmería de la zona que corresponda esté tan siquiera planteando esta situación a nuestros profesionales y a nuestras empresas. No doy crédito, no lo creo, pero así está siendo. Tal y como lo cuenta, se mire por donde se mire, ustedes están totalmente desprotegidos, en fin, están más solos que nunca. Yo sé que no es su competencia, presidente, pero ¿cree que los agricultores tienen razón en sus protestas y que las exigencias medioambientales que sufren son más estrictas que en otros países? Como también, por cierto, apuntaba hoy el primer ministro francés. Bueno, yo, como bien ha dicho, no quiero entrar en la polémica si tiene razón o no. Puede que algo tenga razón. Evidentemente es como todo en esta vida. Pierden la razón cuando nos obligan a los demás, nos hacen daño a los demás y nos perjudican en nuestra relación comercial diaria. Puede que tenga razón. Nosotros también podemos estar protestando, pues porque la descarbonización, lo verde es caro,
Pero yo, por lo que he estado estudiando, leyendo estos días, no tienen medidas más estrictas que pueda tener España. Con lo cual, pues si estamos en una época en que hay que hacer daño al gobierno francés o estamos en elecciones europeas y esto es un tema reivindicativo populista, pues no digo que no, pero a nosotros que nos dejen circular me parece totalmente correcto que quieran reivindicar sus cuestiones internas, pero que nos dejen además trabajar, que tenemos ese derecho y no nos lo impidan. ¿Usted vincula estas protestas, esta huelga, bueno, pues como está haciendo mucha gente estos días, con la cercanía de las elecciones europeas? Yo lo sumo a todos estos conflictos que hay, porque no está siendo solo Francia, están siendo menos virulentas en Alemania, en Bélgica, en Polonia, en Rumanía, pero está habiendo conflictividad. Y dentro de unos meses, en el mes de junio, hay elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual todo este caldo de cultivo pues, se anima a que se planteen más conflictos en las carreteras o en los campos, ¿no? La situación, también se quejan de que Ucrania está metiendo mercancía en Europa sin aranceles. Bueno, pues debátanlo los ministerios o los ministros del ramo en Bruselas, organicen las cosas y que el ciudadano pueda trabajar y circular libremente como eso demandamos, ¿no? Señor González, en cualquier caso es verdad que la inquina de los agricultores franceses con los productos españoles que llegan a Francia no es de ahora. La imagen de las naranjas o la leche tirada al suelo nada más cruzar la frontera viene de muy atrás. Yo lo recuerdo casi desde que era niño. ¿Esto tiene algún tipo de solución? Pues sinceramente me gustaría decirle que sí, pero esta mañana recababa información y estos conflictos más o menos fuertes, como el de esta ocasión, no ha habido otros, este creo que es el más fuerte que estamos sufriendo. Esto empezó en 1983, cuentan algunos que ya empezó a haber en esas fechas conflicto. La verdad que no sé dónde está la solución. No quiero recurrir al tópico de que África empieza en los Pirineos, pero hay muchas veces que nos consideran ciudadanos de segunda, de tercera o de no sé qué generación, ¿no? Lo veo muy complicado si las autoridades no se ponen manos a la obra, se armonizan las cuestiones que correspondan a todos, no solo al campo francés, al campo español también, porque también el campo español está demandando acciones, ¿no? Con lo cual, me gustaría pensar que esto tiene solución. Los hechos me demuestran que llevamos muchos años y no lo veo cercano a la solución. Pues nos considerarán africanos, pero como usted bien decía, la fruta y la verdura española, la calidad es indiscutible. Quiero aprovechar, ya que le tengo, para preguntarle por otro asunto de actualidad. Quiero saber qué le parece la reducción de la jornada laboral aprobada por el Gobierno y los sindicatos y cómo va a afectar al sector del transporte. Bueno, para empezar, no está aprobada todavía, ¿eh? Ya creo que la ministra Díaz ha dicho que como así es una negociación bipartita, sindicatos patronal. Si bien luego en el paréntesis ha dicho que si no se llegan a acuerdos, el ministerio actuará. En el sector de transporte vendemos no kilómetros, como se suele decir, vendemos horas de profesionales al volante. Entonces, la reducción de jornada, en tiempo, la reducción de jornada, que hablan de 37 o 38 horas y media en cómputo semanal, estamos hablando que de entrada tiene que ser en cómputo anual, de manera que tengamos una distribución de la jornada irregular, ¿eh? No tiene por qué ser todas las semanas, ni 37 ni 38, habrá semanas de 30 y otras de 42. De alguna manera no estamos de acuerdo, queremos negociar. Por supuesto que todo lo que sea beneficioso para el trabajador, no solo el conductor, sino los que están en la oficina, puede ser beneficioso, pero nuestro sector es intensivo en actividad. Estamos controlados perfectamente por unos tacógrafos que nos impiden circular cada 8 horas y media, 9, no podemos circular, tenemos que parar. O sea que esto nos perjudicaría notablemente, pero bueno, vamos a negociar, vamos a hablar y vamos a buscar posibilidades de gestión en una actividad como es el transporte español, que es la segunda potencia europea en la actividad y de la que depende mucha economía de nuestro país. Pensemos en ello también. Es en la inmensa mayoría, porque tengan ustedes un dato de las empresas de transporte, el término medio son 3 camiones por empresa. No estamos hablando de grandes compañías, de 1000, que también las hay. La inmensa mayoría son pequeñas empresas
como la realidad también como en muchas actividades del país. La pequeña y mediana empresa es la que ha sustentado la actividad, con lo cual que nos dejen negociar, que lo tratemos de resolver sindicatos y patronal y buscaremos soluciones. Seguro que estaremos en ello. Señor González, tengo conmigo a 3 periodistas que también le tienen dudas y le van a hacer alguna pregunta. May Mariño. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería Buenas noches. preguntarle, ¿qué es lo que demanda de las autoridades? Porque no ha querido meterse si tienen o no tienen razón los agricultores franceses, por ser como Estado miembro de la Comunidad Europea, tienen todos más o menos las mismas medidas. Francia vemos que no está respondiendo, pero ¿qué es lo que demandan de las autoridades españolas en esta actuación? Bueno, lo que estamos demandando de las autoridades españolas para que así lo demanden a Europa y a Francia es que las mercancías que salen de España y nuestros camiones puedan circular sin verse sometidos a presiones y a momentos de tensión. He repetido antes que tenemos un control de horario. Lo que no puede ser que una persona que esté al volante durante muchas horas, durante 4 o 5 días en la carretera, luego tenga que maniobrar con un camión de 40 toneladas por zonas complicadas. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos grave riesgo de vuelco, de accidentes. Si la gente no descansa, si nuestro personal no está en plenas facultades, podemos tener accidentes que nadie vamos a querer. Lo que queremos es que nos dejen circular, que establezcan corredores con los cuales podamos llegar a los puntos de entrega. Esto es seguridad, en definitiva. No podemos circular sin seguridad. Le va a preguntar ahora a Marcos Lema. Muy bien, Marcos. Usted es el presidente del Comité Nacional de Transporte en Carretera, que era una de las principales patronales del sector, pero que hace 2 años perdió un poco el control del sector. Esa fue la sensación cuando se convocó aquella huelga al inicio de la guerra de Ucrania y otras organizaciones alternativas que no están representadas en el comité pusieron patas arriba el país. Yo no sé si esta situación se ha normalizado, si finalmente se han podido integrar a estos movimientos y si aquellas reivindicaciones, por ejemplo la prohibición de que el camionero hiciese la carga y descarga de la mercancía, se han cumplido, si el gobierno realmente está cumpliendo y la situación cree que ha vuelto a la normalidad, o puede darse una situación como aquella que vivimos hace 2 años y que paralizaría otra vez España. Bueno, vamos a ver. El Comité Nacional, dejar de manifiesto que es el único órgano legalmente elegido, democráticamente elegido, de interlocución con el Gobierno, con el Ministerio de Transportes en este caso. Lo que se reivindicaba en marzo del 22, matizar que ya se había aprobado con el Gobierno en diciembre del 21. En concreto, el 17 de diciembre del 21 se firmaron los acuerdos que vamos a tildar de históricos o de importantes para el sector y se materializaron en un Real Decreto en marzo del 22, el Real Decreto 3/2022. Me comentaba la carga y descarga, desde que se aprobó ha estado funcionando perfectamente. Como todo, pues hay gente que se quiere salir de ese redil, pero en términos generales vamos a decir que ha sido positiva. La ley de morosidad está obligándonos a todos a ponernos en ese plazo de 60 días. Es decir, lo que se consiguió en su día está teniendo resultados, lo cual no quita para que haya muchas cuestiones que tengamos que seguir debatiendo. Cuestiones que se estaban analizando hasta junio del año pasado, que con la convocatoria de las nuevas elecciones pues decayeron. Entonces hemos estado unos cuantos meses, vamos a decirlo, de inactividad, por no decir de vacaciones. Parece que suena malo de vacaciones, pero no hemos tenido interlocución para poder mejorar muchas cosas. Y una de estas cosas en las que estábamos trabajando habla de posibilidad de poner en valor la profesión de conductor. Saben ustedes que tenemos un problema importante con la falta de conductores. Y la otra cuestión es poner en valor algo similar a lo que reclaman agricultores, la ley de la cadena de transporte, que no se pueda trabajar a pérdidas, que haya un control de que de alguna manera los profesionales del transporte, las empresas, no estén circulando a pérdidas. Entonces, este es el debate en el que estamos. Próximamente
habrá reunión con el Ministerio de Transportes para retomar las negociaciones que tenemos hasta la fecha y confiemos que no vuelva a haber aquella conflictividad, si bien hay que poner encima de la mesa una realidad. La demanda ha caído en términos generales por encima del 30%. Y en el momento que no hay trabajo o hay menos trabajo, los nervios afloran. Si el combustible no sube más de lo que ya ha subido, pues podemos tener una cierta relajación o tranquilidad. Pero bueno, tenemos que seguir negociando, como ha sido siempre la decisión del Comité Nacional, y buscar soluciones para el sector, que luego nos dicen que somos imprescindibles, pero que en la realidad, desgraciadamente, a veces los cargadores, y hay de todo también, pues nos demuestran que no somos tan imprescindibles. Pues qué sería de ustedes, ¿no?, en la pandemia, ¿verdad? La labor fundamental que hicieron. Paloma Cervilla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Usted vincula las protestas en Francia con las elecciones europeas, pero yo creo que es un problema más profundo. El campo creo que ha estallado por las políticas verdes, por las exigencias medioambientales. ¿Usted cree que esta situación se puede exportar a España? ¿Que dentro de un tiempo el campo también pueda estallar aquí en España y se pueda producir una situación igual que se está produciendo en Francia? Gracias. Gracias, Paloma. Pero probablemente haya un contagio. Como he dicho antes, en Polonia ha habido, en Rumanía, en Alemania, en Bélgica, y el campo español lleva años también de manifestaciones, de conflicto, indicando pues su precariedad. Lo que comentaba de la cadena de transportes es algo similar a lo que el sector agricultor tiene con la ley de la cadena alimentaria. Lo que no puede ser es que estén trabajando en el campo a pérdidas y que haya que seguir con el incremento de costes que haya habido. Me gustaría pensar que no entremos en conflicto, pero nadie me va a quitar de la cabeza ni nos va a quitar la cabeza que estamos en una situación complicada. Se suma la falta de agua, el encarecimiento de los fertilizantes, y estamos en una situación que puede ser crítica y que realmente puede haber un contagio en toda Europa. Pues Carmelo González, no Gómez, me he ido a Gómez y estoy pensando, pues el actor, Muy bien. Lunes, Carmelo Gómez, perdóneme. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades, que sigan luchando, suerte también con el nuevo ministro de Transportes, y esperemos que esos augurios que usted decía de que mañana va a ser un día aún peor, bueno, pues no cristalicen. Gracias de verdad por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, buenas noches a todos. Saludo.